La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de sus beneficios el Dios de nuestra salvación. Gracias a Dios, vivimos este hermoso día. Este es el día que hizo el Señor, gocémonos y alegrémonos en Él. La presencia de Dios es real en nuestra vida. Somos sus hijos. Pertenecemos al reino del amor, al reino del amado Hijo, el Señor Jesucristo. Resucitado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nosotros pertenecemos al reino de lo sobrenatural, al reino de la vida, al reino de la riqueza, al reino de la salud, al reino de la omnipotencia. Somos hijos de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Somos portadores de la naturaleza divina. Somos la nueva creación. Fuimos creados en Cristo Jesús. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, dice el Señor: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fuimos librados de la potestad de las tinieblas. Satanás no tiene dominio sobre nosotros. Los demonios tampoco. No le tenga miedo al diablo, no le tenga miedo a los demonios, a esos demonios de enfermedad, de opresión, de pobreza. No le tenga miedo a las fuerzas de las tinieblas. El diablo es un mentiroso. Él quiere enredarnos con sus mentiras y hacernos creer que Él es el omnipotente. Eso no es cierto. El único omnipotente es nuestro Padre Dios. Y la potencia de Dios, la habilidad de Dios, nos ha sido dada a nosotros, sus hijos. Ahora podemos caminar victoriosos, erguidos, ejerciendo la autoridad, la posición que nosotros tenemos en Cristo. Somos la nueva creación. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son entonces esas cosas viejas? La muerte espiritual. Estábamos muertos espiritualmente. Las cosas viejas tienen que ver con la unión con Satanás y los viejos pecados cometidos cuando estábamos espiritualmente en unión con el adversario. Esos pecados y ese dominio de la muerte ya no ejercen control sobre nuestra vida. Nuestros pecados ya fueron remitidos. La palabra remitir significa destruir. Destruir como si nunca hubiera existido. Nuestros pecados ya no existen. Fueron remitidos de acuerdo con las riquezas de la gracia de Dios. Los pecados, todos los pecados que nosotros cometimos, el Señor los remitió. La sangre del Señor Jesucristo los borró. Delante de Dios, ustedes y yo en Cristo estamos como si nunca hubiéramos pecado, porque Dios ha olvidado esos pecados porque ya no existen. La sangre del Señor Jesús, el Señor Jesús los remitió. Esas cosas viejas pasaron. La muerte espiritual, esa unión que teníamos con Satanás y esos viejos pecados ya no existen. Fuimos liberados, no somos esclavos. Estábamos espiritualmente muertos y estábamos unidos con el adversario.
Nuestros pecados estaban siempre delante de nosotros y nos separaban de Dios. Pero los pecados fueron remitidos y la liberación total de esa unión con Satanás ya no existe. El Señor destruyó la obra del adversario en nuestra vida. Ahora somos la justicia de Dios. La justicia de Dios significa que tenemos la habilidad de estar en la presencia de Dios sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni inferioridad. Dios nos impartió su justicia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos la justicia de Dios. La justicia de Dios en nosotros. Esto es lo que nos habilita para estar en su presencia, en la presencia del Padre, sin sentido de culpa, condenación o inferioridad. Ya el pecado fue destruido. Por la sangre del Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron remitidos. Podemos estar en la presencia de Dios libre de todo sentimiento de indignidad. Tenemos el derecho legal de estar en la presencia del Padre porque fuimos nacidos legalmente dentro de la familia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16, dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos verdaderamente hijos de Dios. Tenemos el derecho legal de usar el nombre de Jesús en oración. Tenemos el derecho legal de usar el nombre de Jesús y de pedir todo lo que necesitemos al Padre en el nombre que es sobre todo nombre. Y cuando pedimos al Padre en el nombre de Jesús, todo lo que pidamos, Él nos lo concederá. San Juan 16, 23, el Señor Jesucristo afirma: en aquel tiempo no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Esto nos aclara todo con respecto a nuestra habilidad de estar delante de Él, en la sala del trono, sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni pecado, ni inferioridad. Podemos orar sobre una base segura, basados en la integridad de Dios, en la integridad de su palabra y en la posición que nosotros tenemos en Cristo. Disfrute de la oración. Practiquemos la oración todo el tiempo, a donde quiera que vayamos. Disfrutemos de la comunión con el Padre, con fe en la palabra, fe en la habilidad de Dios, fe en su integridad y fe en la posición que tenemos en Cristo. Padre, gracias. Gracias por hacernos tus hijos, por crearnos de nuevo, por hacernos la nueva creación. Gracias porque ahora, con la libertad con que fuimos liberados, podemos disfrutar de lo mejor de la vida y de todas las abundantes bendiciones tuyas, Señor. Tu palabra es la verdad. Gracias. Tu presencia en nosotros es real. Confirma la buena palabra, Señor, en nuestras vidas. Padre, gracias. Yo te pido en el nombre de Jesús un milagro en esta hora en cada uno de mis hermanos, los oyentes, los miembros de la iglesia, los pastores, sus familias, donde quiera que estén. Confirma la palabra, declaro libertad espiritual, física, financiera. Reprendo el espíritu de enfermedad y ordeno que salga de esos cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies. Declaro puertas abiertas, milagros financieros en este día. Gracias, Padre, porque los cielos están abiertos y gracias porque todas nuestras peticiones ya son respondidas. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast. Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.